En Cañete y con una multitudinaria asistencia se realizó el funeral del cabo Alex Salazar, quien murió luego de ser atropellado en un operativo policial. En la ceremonia religiosa, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, informó de su ascenso póstumo al grado de suboficial mayor. El informe es de Paula Artur. Un emotivo y masivo funeral fue el que se vivió en la comuna de Cañete, donde la familia y la institución de Carabineros despidieron al cabo primero Alex Salazar Rodríguez. Primero se desarrolló la ceremonia religiosa frente a la casa de la familia de Alex en Huentelolén, donde llegó el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien en la ceremonia otorgó el reconocimiento póstumo extraordinario del ascenso de cabo primero Alex Salazar al grado de suboficial mayor por su entrega y servicio a la patria, la que le costó la vida. Frente a sus camaradas, frente a la comunidad por la que dio su vida, anuncio que he dispuesto el ascenso extraordinario al grado de suboficial mayor, con un reconocimiento póstumo a su vocación, compromiso y entrega por la patria. Además, como reconocimiento en la escuela de suboficiales, se le bautizará con su nombre al patio de la ESUCAR, el corazón del plantel, como lo señalaron Carabineros. El hermano de Alex, Moisés Salazar, afectado por la pérdida de su hermano, señaló que espera una ley que sancione con todo el rigor a las personas que agredan a Carabineros. Y exijo el máximo peso de la ley para este delincuente, que no sea extraditado a su país, sino para que aprenda que aquí en Chile sí hay justicia. Y eso es lo que yo pido delante de toda mi gente. Entre las personas que voluntariamente acompañaron a la familia estaba la señora de un carabinero, quien tuvo un accidente muy similar. Fue arrollado por una moto en Iquique y su marido perdió en esa ocasión la cuarta parte de su cráneo. Por eso llegó a entregar su solidaridad. Fue algo muy similar, donde un delincuente también lo atropelló, y sé lo que es estar en los zapatos de su señora de Marley, a quien pudimos acompañar. Por eso asistimos. Lamentablemente el final no fue el mismo, sin embargo estamos acá dándole todo nuestro apoyo, porque la familia Verde es lo único que queda. Fueron más de 500 personas que se sumaron al cortejo fúnebre del ahora suboficial mayor Alex Salazar. Hay una determinación del Ministerio Público de cerrar lo antes posible la investigación por el homicidio del cabo Alex Salazar Rodríguez, que, como les contábamos en el informe de Paula Artur, fue ascendido en forma póstuma al grado de suboficial mayor. Lo de cerrar lo antes posible la investigación lo comprometió el fiscal nacional Ángel Valencia, y es una determinación que estará sujeta a una opinión técnica que asegure poder obtener una condena, precisó también el mismo fiscal. Él participó en Concepción en el responso del policía fallecido, estuvo el día miércoles ahí, se reunió con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y también estuvo la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena. Afortunadamente, la Fiscalía ha estado haciendo su trabajo en esta materia. El imputado se encuentra en prisión preventiva, la investigación va a continuar y confiamos en que, una vez cerrada, el Tribunal de Juicio Oral que sea competente en la materia va a aplicar las penas más severas en contra de este imputado, dijo el fiscal Valencia al término de esa reunión. Yo puedo empatizar y comprender las emociones de la familia y las opiniones que puedan surgir de aquello. Lo relevante es que la fiscal Cartagena y su equipo cuentan con toda mi confianza y me han transmitido cuál es el estado de esta causa, las diligencias que se han realizado, dijo Valencia. Y la opinión acerca de la oportunidad, dijo, para cerrar la investigación es una opinión técnica. La vamos a cerrar lo antes posible, y lo antes posible es aquella oportunidad que nos permita asegurar que vamos a obtener una condena en este caso, remarcó el fiscal. Hablemos de la agenda de seguridad. ¿Qué ha pasado? Que el Ejecutivo y el Congreso ya comenzaron a trabajar en conjunto para tramitar desde comienzo de abril un proyecto de reglas de uso de la fuerza, tanto para militares como para policías. Y esto se da en medio del tenso debate por la agenda de seguridad y el llamado del nuevo presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, a apurar el tranco en la tramitación de estas iniciativas. Recordemos que él habló acerca de un fast track, que es una vía rápida finalmente para proyectos de seguridad. Llamado que va de la mano con, recién ahora, después de un año de gobierno, 16 urgencias ingresadas por el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, después de que hubo reclamos en los últimos días de que el gobierno ponía urgencia a otro tipo de legislación
pero no a la legislación sobre seguridad. Néstor Aburto, buenos días. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Las declaraciones del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, tuvieron o surgieron algún efecto dentro de la estructura política del gobierno del presidente Gabriel Boric. Más allá del llamado a explicar que hicieron, el gobierno sí ha puesto una especie de acelerador y en la agenda la, valga redundancia, agenda de seguridad. De hecho, ayer en este primer gobierno informa, que es la modelación al estilo venezolano que busca el gobierno, donde las autoridades contestan preguntas desde el Palacio de la Moneda en una mesa larga, y en ese contexto es que ayer se escogió el gobierno informa 100% a hablar principalmente de temas de seguridad. De hecho, lo encabezaba la ministra del Interior, Carolina Toá, acompañada justamente con las subsecretarías del ramo, la subsecretaría de Interior y también de Prevención del Delito. Son 16 proyectos, ya los vamos a estar revisando, pero en el Congreso han pasado varias cosas importantes en esta materia. De hecho, ayer la secretaria de Estado, la ministra del Interior, Carolina Toá, se reunió con los parlamentarios de las comisiones de Seguridad y también de la Comisión de Constitución para discutir uno de los compromisos del protocolo de acuerdo que permitió aprobar el proyecto de infraestructura crítica, un proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza. Es precisamente la facultad de las Fuerzas Armadas y también en el sistema de protección a carabineros, donde hay proyectos como la defensa legítima privilegiada o la ley Retamal, para aumentar penas por violentar a efectivos policiales, que están en las principales diferencias. Estos son los principales puntos o nudos que está tratando de destrabar el gobierno, particularmente la ministra Toá, entre el oficialismo y no todo el oficialismo, yo diría principalmente algunos actores del Frente Amplio y también en general los parlamentarios del Partido Comunista, con la oposición respecto a estos proyectos que ya les mencionaba. El presidente de la Comisión de Defensa, Andrés Joanet, y el integrante de la Comisión de Seguridad, Diego Chalper, explicaron que lo que más se necesita es que los gendarmes, militares y carabineros, dicen ellos, puedan actuar siendo respaldados y sin ser perseguidos luego por su labor. Que sacar una ley de la regla de uso de la fuerza que le garantice fundamentalmente, en este caso, a las Fuerzas Armadas y también a Carabineros, que cuando actúan, esto no sea un reglamento, sino que sea una ley. Es que los carabineros tengan la tranquilidad de que cuando hacen uso de sus armas no van a terminar declarando como imputados, no van a terminar siendo objeto de un sumario administrativo, no van a terminar con suspensión en sus funciones. Y esto es bien interesante porque la regla de uso de la fuerza, que hoy día es un decreto que va con toma de razón a la Contraloría General de la República, ha generado en nuestro país en más de una oportunidad polémicas. De hecho, ustedes que tienen buena memoria, nuestros auditores lo recordarán, en el año 2019, luego del 18 de octubre, el presidente de aquella época, Sebastián Piñera, junto a sus secretarios de Estado, ingresó una nueva RUF que fue con toma de razón a la Contraloría. En esa oportunidad, para quienes lo recuerdan, el mismo INDH decía que a nivel internacional justamente lo que se recomendaba para Chile era no tener decretos, sino una ley que estableciera los mecanismos, las funciones y el momento del uso de la fuerza que le otorga el Estado a las policías y también a las Fuerzas Armadas, para que así, tanto los carabineros, los policías de investigaciones o las Fuerzas Armadas, cumpliendo alguno de los estados de excepción, puedan tener absolutamente resuelto el funcionamiento y el uso de un arma de fuego. De hecho, el INDH ponía como ejemplo en esa época a la PDI, que recuerden ustedes, no hay ninguna investigación por temas de derechos humanos en contra de ellos, siendo que los efectivos de la Policía Civil han muerto a muchísimas personas en los últimos años en procedimientos policiales que quedan fuera de algún tipo de cuestionamiento. Sigamos revisando lo que tiene que ver con el ámbito legislativo. En el oficialismo ha existido una apertura a legislar estos temas que no se había visto en los últimos años, pero es la posibilidad de una cultura de la impunidad, como privadamente la han llamado, lo que ha generado más incomodidad. El miércoles, la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja tuvo una sesión muy tensa, en la que la diputada del Partido Comunista, Alejandra Plasencia, no dio la unanimidad
para que se fusionen y comenzaran obviamente a votar 2 proyectos para dar marco a la defensa legítima de Carabineros, que forman parte de esa agenda, la agenda de defensa legítima de Carabineros. Argumentaron que se actuó de mala fe porque la citación de trabajo no decía que se votaría y porque necesitaban tiempo, dijeron los parlamentarios, para estudiar los proyectos, a tiempo que fueron culpados de maniobras dilatorias por parte de la oposición. Plasencia dijo que legislar sobre reglas de uso de la fuerza tiene un sentido fiscalizador y dice que Chile Vamos quiere desregular el actuar de los uniformados. Una de las maneras de resguardar a la institución, principalmente a Carabineros, es regulando claramente el uso de la fuerza y no al revés, porque lo que se quiere hacer con la legítima defensa privilegiada es justamente dejar sin regulación, lo que va a significar que para Carabineros va a llevar adelante más cuestionamientos cuando hagan su labor policial. La oposición continúa presionando a la moneda para agilizar los proyectos de seguridad y pese a que hay actualmente 16 urgencias, como les decíamos, legislativas a este tipo de proyectos y al reciente despacho de ley del proyecto de mejoras técnicas del combate al narcotráfico, apuntan que no hay prisa para proteger a Carabineros. Eso es lo que dice la oposición al oficialismo. En ese marco, el nuevo presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, planteó darse 90 días para revisar, dijo él, todos los proyectos en ambas cámaras y entablar, dice Coloma, un diálogo para comenzar a despachar rápidamente a ley una serie de iniciativas que llevan años durmiendo en el Congreso. Tipificar el delito de sicariato, por ejemplo, mejorar la definición de secuestro, o sea, que quede establecido el secuestro en sí, la iniciativa de usurpaciones, otra iniciativa que lleva mucho tiempo, y la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Son algunos de los puntos que el senador gremialista y ahora presidente de la Cámara Alta dice que podrían terminar su discusión con una votación. Y creo que lo que he planteado, el conjunto de proyectos que hoy día está presentado por el Ejecutivo y que hay parlamentarios, nos fijemos un tiempo para agotar esa discusión. Hay algunos que pueden aprobarse más rápido que otros. Démonos plazos cortos para poder avanzar. Ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública me parece clave. El nuevo delito del sicariato. ¿Cómo considerar las figuras agravantes en materia del secuestro? Mejorar la atención de las víctimas. Hay algunos parlamentarios que decían, mira, si esto es lo mismo que el 10%, que hubo muchísimo interés rápidamente de votarlo, de ponerlo en tabla, los primeros 10%, usted lo recordará, eran rapidísimo su discusión y debate. La seguridad es una crisis y hay una demanda de la población, se debe hacer lo más rápido. Se le preguntó ayer a la ministra de las Expresas, Analía Uriarte, y ella ha rechazado la moción de que el Ejecutivo no está interesado en estas materias. Y además dijo Analía Uriarte de decir que están de acuerdo, están trabajando en una agenda con prioridad legislativa en temas de seguridad. Ha insistido además la secretaria de Estado en que solo esta semana existen 16 urgencias legislativas a proyectos de seguridad con distintos niveles de avance y que continuarán en esa senda, dijo. Esto mientras el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, señaló que valoran el llamado de Coloma, pero también advirtió que le resulta preocupante que se impulsen iniciativas populistas, dijo, que dan un cheque en blanco a las policías. El lunes aprobamos la ley contra el narcotráfico, vamos con la ley de medidas intrusivas para combatir el narcotráfico, la extorsión, el sicariato, el secuestro, delitos que antes nos eran muy extraños, hoy día están presentes. Pero la derecha, siguiendo una lógica muy populista también como ha ocurrido en otros países, que es como dar una especie de cheque en blanco a las policías. Tienen el monopolio de las armas en base a ciertas regulaciones. Ya, entonces la Comisión de Constitución de la Cámara se va a tramitar iniciativas para sancionar, por ejemplo, la conspiración para cometer delitos de homicidio calificado por premio, es decir, por un pago. Además de aumentar la pena para porte de armas en lugares altamente concurridos. O sea, si lo encuentran en el Paseo Humada con una pistola, la pena va a aumentar y agravar el castigo para el delito de secuestro. Este lunes, además, el que viene, la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja votará los proyectos refundidos de protección a las policías y a la Comisión Civil del Senado deberá estar en condiciones de despachar a sala de la Cámara Alta el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Además, son 16, acá tenemos la lista, el proyecto de ley que moderniza y perfecciona sanciones para delitos económicos, otro proyecto que puede ser muy interesante.
proyecto que fija plazo para la presentación de denuncias por acoso sexual, discriminación y maltrato en actividades deportivas, que también ese es otro tema que está ahí en debate, poner ciertas fechas y límites, obviamente, para la prescripción de ese delito. O sea, trabajo hay en materia de seguridad a nivel legislativo. A ver, Néstor, varias cosas. Lo primero, cuando uno hace el trabajo a tiempo, después está truchado. Es como cuando el estudiante no estudia, y después llega el examen. Horas antes del examen están estudiando. Es como una locura. Es lo que pasa con esto. Porque cualquier auditor, naturalmente, que va a entender que si hay 16 proyectos en materia de seguridad, si a todos se les pone urgencia, no se van a cumplir las urgencias. Porque es imposible, porque no se hizo el trabajo a tiempo, uno a uno. Eso es evidente, ¿no? Entonces, no se van a cumplir estas urgencias, no se van a cumplir. Por razones materiales, es imposible. Usted tiene mucha materia, el examen es mañana, no alcanza. Pues. Si esto es así. Ahora, cuando se revisan los proyectos de ley que han estado durmiendo, porque no ha habido urgencia y ahí están, la verdad es que uno dice, no hay preocupación de las autoridades. Porque ¿cómo es posible que uno que mejora la persecución, ¿sabe qué? Del narcotráfico y el crimen organizado? Ese es uno de los grandes problemas chilenos. Ahí estaba durmiendo. Uno que sanciona la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación, durmiendo. Uno que establece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, durmiendo. El que crea el Ministerio de Seguridad Pública, durmiendo. Fíjense con se llama así, escúchelo bien, otro proyecto de ley que está durmiendo. Se trata de modificar el Código Penal para sancionar la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado por premio, promesa remuneratoria o ánimo de lucro, o sea, el sicariato. Eso es exactamente el sicariato, durmiendo. Cuando estamos llenos de asesinatos de sicarios, eso está ocurriendo. Otra sobre control de armas, otra sobre el delito de secuestro, cuando los secuestros están aumentando año a año. Lo hemos dado a conocer aquí en Biobío. ¿Sabe qué? Uno lee esta lista de proyectos de ley que duermen y uno dice, hay mucho bla bla de mucha gente y pocos actos. Entonces ahora le ponen, por la presión pública, suma urgencia a todo. No se va a cumplir. Es imposible. Entonces es brutal. Y lo otro, Néstor, más allá de la regla del uso de la fuerza y claro, de los papeles, porque todo esto se escribe en papeles. Nosotros conversábamos ayer y decía, oye, pero ¿cuándo se retiraron las armas automáticas a Carabineros? Lo hemos dicho varias veces aquí en la radio. En algún momento Carabineros contaba con armas automáticas portátiles, las UCI famosas. Y que la ministra todavía dice que no es así. Pero es así. Lo que pasa es que antes los portaban los vehículos, entonces se enfrentaban con una banda criminal que tenía armas automáticas y podían responder. Pero ahora con una pistola o con un revólver, el revólver tiene 6 tiros, todavía hay policías con revólver, 6 tiros, y otro que se enfrenta con una metralleta no tiene nada que hacer. O sea, pedirle a ese carabinero que se inmole, no puede ser. Entonces, en algún momento se retiraron las UCI y solo la emplea ¿quién? El GOPE o algunos policías especializados que hay que llamarlos, pero si se enfrentan en la calle no tienen esas armas. ¿Tú nos puedes contar la historia? A ver, esto parte del año 2016. Si bien técnicamente ya las UCIs no se estaban utilizando en todos los carros de parte de Carabineros, el año 2016, bajo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se tomó una decisión que fue, efectivamente, no es retirarla, no es un nuevo reglamento, que es la cartilla de porte y uso de la subametralladora UCI en diferentes servicios policiales. Esto es el año 2016 y se limitó básicamente a que personal del GOPE, de la Presidencia de la República, que son los carabineros que escoltan al presidente, puedan utilizarla en situaciones específicas. Además, se le subió el rango, es decir, tiene que ser autorizado por un comisario, por un prefecto, o sea, un oficial mayor, quien tiene que autorizar el uso. Y además a eso se sumó otro componente que está en la cartilla que nosotros tenemos. Debe tener una cantidad de horas de disparo de esta subametralladora para poder utilizarla. Y ahí
es donde se empieza, como quien dice, a desgranar el choclo y solamente quedan un par de carabineros que lo pueden utilizar. Es decir, se sacó por una vía administrativa, se les retiró. Antiguamente en las motos estaban con su UCI, en las patrulleras tenían sus armas UCI guardadas, de hecho tenían el modelo de cómo se debía llevar, transportar y todo. Bueno, desde el año 2016 es que ya estas armas dejaron de los carabineros no tienen acceso a ellas, salvo quienes cumplan con estos requerimientos que yo les mencionaba. La razón que nos han dado es que muy poco entrenamiento, hubo varias situaciones peligrosas donde se les disparó el arma porque no sabían pasar el seguro. Estas armas automáticas tienen un seguro donde es tiro a tiro o ráfaga. Y aparentemente aquí hubo funcionarios que no sabían, pero básicamente no es culpa de ellos. Es porque la institución no les entregaba la cantidad de horas en los polígonos para poder, por ejemplo, disparar estas armas automáticas. Raya para la suma, si se lo quiere decir en fácil, hoy día los delincuentes, usted lo ha visto en los videos, disparan mucho más que los funcionarios de Carabineros. Esa es una realidad que se puede constatar con los mismos videos que suben ahí en Pedro Aguirre Cerda en las últimas horas, por ejemplo. Oye, lo notable, esto es igual que el sillón de Donoto. En vez de entrenar a los carabineros, decidieron sacar las armas. Eso es. O sea, esto es ridículo, no quiero emplear palabras más duras, pero es un poco tonto, ¿no? Al final de todo esto. Porque no hay polígono. Bueno, pero instalar un polígono no es caro, de verdad. No es que sea una cosa mayor. Es un tema de voluntad. Es un tema de voluntad. Sí. A ver, si eso es lo que pasa. Y probablemente si algún general en el pasado, porque tengo entendido que sí quería hacerlo, no tuvo el respaldo también de los gobiernos de turno en los últimos años. Y eso también hay que mencionarlo porque, claro, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Que los carabineros se maten por no saber utilizar el arma automática, esta arma UCI? Tuvieron que retirársela. Si no había un apoyo tampoco para eso. Porque para las autoridades del pasado era muy violento que Carabineros portara las UCI en la calle o en su defecto que estén disparando estas armas. Pero además, bueno, la policía de Carabineros es una policía militarizada. Así es. Pero una policía que progresivamente ha sido desarmada, una cosa rarísima todo esto. Pero bueno, ahí está. Y con respecto a las reglas del uso de la fuerza, yo creo que viene una discusión enorme. Principalmente en lo que se llama por parte del gobierno la proporcionalidad. Deberá existir, esto es textual, un equilibrio entre el tipo y nivel de fuerza empleada y el grado de resistencia o amenaza planteada por el individuo o grupo de individuos por el delito que estuviese por cometer. El uso de la fuerza tiene como límite que no puede infligir más daño que aquel que se pretende evitar con su empleo. La interpretación de esto... A ver, una turba trata de entrar a un cuartel policial sin armas. Tienen que abandonar el cuartel, ¿no? Porque son mayoría. ¿Cómo lo van a hacer? Esas son las cuestiones prácticas, ¿no? ¿Cómo es en otras partes? No estoy hablando de países pequeños o países sin importancia. ¿Cómo es en Alemania? ¿Cómo es en Francia? ¿Cómo es en los países que nos queremos parecer? ¿Cómo es en Inglaterra? ¿Será esto? ¿Será distinto? Yo creo que viene una discusión muy grande en Chile con respecto a este tipo de cosas. Y yo no sé si el gobierno está preparado para la discusión, entre paréntesis. Porque como ha tenido tantas dudas en los últimos tiempos, yo no sé si esas dudas se han decantado en una convicción o siguen las dudas. Y por eso a lo mejor puede haber todavía ambivalencia. Ese es el tema. Oye, Tomás, Caterín, solo para terminar, lo otro que preocupa, que se han contactado con la radio, que son carabineros en retiro, que les preocupa algo que es bastante sustantivo. Son dos cosas puntuales, las quiero dejar planteadas. Primero, que se tiene que tratar el tema de fondo, que es apartar a los funcionarios pero no darlos de baja para que tengan un debido proceso también en lo laboral. Hoy día muchas veces hemos visto, probablemente, por ejemplo, hace poco hay formalizado unos funcionarios policiales de Ñuble que fueron dados de baja por violación. Probablemente hay situaciones en que se tendría que ver el caso a caso, pero en general aseguran los funcionarios que quedan desamparados porque ante una situación, una acusación que pueda llegar
insisto, en otros casos, no en esto de violación o de tráfico de droga donde los pillan materialmente en el hecho, pero hay otros casos donde son dados de baja y luego con el paso del tiempo tienen que enfrentar todo el proceso y son declarados inocentes, y hay todo un tema de tramitación de fondo que ellos dicen que se debería abordar de mejor forma. Y lo otro es que a la viuda de ahora del suboficial que fue asesinado, va a recibir ella su Montepío, como se le conoce, cerca de 7, 8 a 1 año más. Muchas veces en estos casos es la institución de generales en retiro, de carabineros en retiro, que ayudan a estas personas, particularmente a las viudas de carabineros, porque hay todo un trámite de burocracia que es enorme, desde terminar el sumario interno, que determine cómo murió el funcionario, el tema de fiscalía, la parte de juicio, luego esto se va a tiene que firmarse por el Ministerio del Interior, se tiene que ir a la Contraloría, después tiene que ir a Capredena, una burocracia y una vuelta que es enorme. Un año. Aproximadamente un año. Entonces decían, también esto es importante, porque aquí hay una viuda y una persona que aunque trabajara, tiene 2 hijos, hay un tema económico de por medio que también se queda totalmente desamparado. ¿Y por qué lo digo? Porque también esto es una preocupación de los carabineros que nos están escuchando hoy día, que se tienen que enfrentar ante un grupo armado y resultan, ojalá nunca ocurra, pero si hay un nuevo hecho donde un carabinero muere, ¿qué es lo que pasa con su familia? También esto les preocupa. Forma parte del debate que a veces se tapa, pero que bueno, lo queremos poner ahí sobre la mesa porque hemos recibido varios llamados en torno a este tema. Solamente un WhatsApp. Soy un carabinero en retiro hace 22 años. Fui a práctica cuando estuve en Carabineros 4 veces. Claro, sí, más o menos. Esto viene de hace muchos años. Sí. Nos escribe otro señor, la falta de entrenamiento de tiro pasa por un tema económico. Estuve 13 años en la Armada y con suerte habré disparado 10 tiros en 2 prácticas. Funcionario de la Armada. Y eso que estuve en la escuela de armamentos, dice. Ya. Mira, hay carabineros que nos han contado. Es muy interesante que personas que están en la institución o estuvieron en la institución no solamente aleguen por beneficios o mayores facultades para ejercer su trabajo, sino que también se dan cuenta de que tienen falencias en su formación. No tienen entrenamiento, claro. Y lo demandan además. Lo están demandando, lo están pidiendo. Es muy importante porque estamos hablando, claro, de entregar más atribuciones, mayor seguridad, colaborar en el proceso de las investigaciones cuando se asesina finalmente a un carabinero, pero también es muy importante que todos esos recursos vayan de la mano con una mejor capacitación. Ayer un comisario... Porque si no va a pasar lo que ya pasó, ¿no? Que conozco hace algún tiempo, me decía que él, su señora tiene un buen trabajo, pero él invierte de su plata en un polígono aquí cerca de La Reina. O sea, él va a disparar con su propia arma, que le costó poco más de $1 millón, y va a disparar, pero él tiene que pagarse el club de tiro. ¿Por qué? Porque él sabe la importancia que hay de entrenarse, de tener el entrenamiento que no le da la institución, pero bueno. Eso, oye, es muy fuerte, ¿no? Otro mensaje. Es que llega mucho, pero leo al azar. Fui funcionario de Carabineros por 12 años. Durante ese tiempo solo estuve 4 veces en práctica de tiro en polígono real y 1 en polígono virtual. Imposible. Oye, bueno, y si antes era caro, ahora es más, porque hay más demanda de los polígonos, ¿no? De entrenar tiros. Sí. Y por último, y eso queda para averiguar, las UCI están en condiciones, son viejísimas. Sí, son viejas. No, viejas. Yo no sé cuándo se compraron. ¿Están en condiciones de ser utilizadas o se requiere otro? Probablemente la respuesta sería secreto militar, porque todo lo que preguntábamos en torno a las UCI se señalaba que correspondía a temas secretos. De hecho, el documento que nosotros tenemos también, como que todo está rotulado como secreto. Perdón, ¿el documento que tú tienes ahí? Claro. Es secreto. Es secreto. Ya no lo muestren, estamos en Bio TV. Ya, pero se lo puedo mostrar igual. Ahí. Lo muestro, dice sin secreto. el número. Sin los números, pero no, dice pero secreto. tapa el número ya. Sí, está tapado. Y ahí está toda la documentación, toda la información respecto a este tema. Gracias, Néstor. Que estén bien. Igual todo, Néstor, hasta pronto. Oye, un dato que no deja de impresionar.